¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué parte plasman en sus creaciones? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, hablamos con la escritora Florencia del Campo, autora de La huésped, Madre mía o Que tenga una casa, entre muchos otros. Con ella hablamos del lugar desde el que escribimos y vivimos, de esa fisura, de esa frontera, de ese lugar no lugar. Defendemos las preguntas ante las ideas y muchas cosas más. Esperamos que lo disfrutéis, tanto como nosotras. No les conté el relato que habita en la fisura, en la escisión, en el borde, en la zona exacta donde se dobla el papel y no es cara ni contracara. ¿Cómo se narra desde ahí? Desde ese no lugar o lugar tan fino y resquebrajado. ¿Cómo se hace equilibrio en la grieta, en el intersticio, desde el lenguaje? Florencia, bienvenida. Gracias, Elena. Gracias por invitarme a este podcast. Yo encantada de que estés aquí conmigo y me encanta, bueno, ya lo sabes, me encanta cómo escribes. Y este párrafo me encantó especialmente de tu libro Madre mía. Me gusta mucho esa imagen de, sí, como de ese espacio que no es espacio, pero sí lo es, en una hoja de papel. ¿Sabes? Te imaginas esa cosa como tan fina y lo siento como muy real. ¿Cómo te relacionas tú con esto en la escritura o en la vida en general? Claro, bueno, mira, es curioso porque hace un mes más o menos tuve que ir a la Complutense, a la Universidad Complutense de Madrid a una conferencia y utilicé ese párrafo precisamente, ¡Ostras! sí, y lo leí, y no solo que lo leí, sino que cogí una hoja, la doblé y, ¡Guau! y- y mostré frente al público esto que lo que leíste dice, ¿no? O sea, que no es ni este lado ni este, sino ese borde del doblez, ¿no? Que efectivamente, que como dices, no tiene superficie, o sea, y yo les mostraba en la conferencia que, ¿no? Que si agarro un lápiz y quiero dibujar algo de un lado o del otro puedo, pero si quiero dibujar algo justo ahí, no hay superficie, o sea, no se puede. Y me servía de ejemplo en esa conferencia, pero también creo que en el propio libro Madre Mía, ahora posteriori, analizo que tiene que ver con eso. Yo no sé si en el momento en que lo escribí era tan consciente de lo que estaba diciendo, pero de alguna manera creo que lo que intento decir con eso es, bueno, quizás 2 cosas, y por eso me parece muy interesante también tu pregunta cuando me dices en la escritura y en la vida, porque es verdad, quizás quiero decir algo respecto de la escritura y quizás quiero decir algo respecto de la vida también. Y, respecto de la escritura, que me parece que la escritura sucede ahí, ¿no? Como en ese territorio que es un no territorio, como en esa superficie que es la no superficie, ¿no? Como si hubiera un sitio de lo imposible de escribir, por esto que decía, ¿no? O sea, no hay papel ahí para escribir, y sin embargo, solo se escribe ahí, ¿no? Em, Me parece eso, la metáfora de la escritura, porque la escritura tiene algo de este exilio, no territorio, imposible, y a pesar de eso se escribe. Y luego también, es un poco mi filosofía de vida, que no me hace especialmente feliz. Oh, Probablemente, pero quizás por no ser especialmente feliz es que escribo. Y entonces, ahí me parece que también vida y escritura como que se van armando y relacionando, ¿no? O sea, hay algo que no puede suceder y que sin embargo sucede. Es imposible que suceda, pero pasa. Y te despiertas un día y dices: "¿Pero cómo pudo haber pasado?". Y ya pasó. Y Y dices: "¿Pero dónde pasó?", ¿no? O sea, y es este borde, esta situación límite, ¿no? Es como este límite. Y,
Y bueno, entonces en ese sentido también es cuando se me arma un poco la metáfora de la vida, la metáfora de la escritura, y me parece que vida y escritura, y seguramente lo hablaremos un montón, en el caso de mi producción, están completamente vinculados y relacionados. O sea, a mí me cuesta mucho separar lo que es la vida de la escritura. O sea, qué es una cosa y qué es la otra. Sí. Y has dicho hay una palabra que también me ha hecho pensar, exilio, y me ha hecho pensar también en migración, que está también como muy presente en lo que escribes. Y digo, es verdad, es como ni de un país ni de otro. ¿Sabes? Es como estoy en esa línea que podría estar aquí, pero no estoy del todo, podría estar allá, pero tampoco. Claro, Sí, la frontera, ¿no? O sea, sí, esa línea, para mí, en el tema de la migración, que es una palabra mucho más apropiada que exilio, yo a veces me tomo la licencia poética de utilizar exilio en un sentido que no es técnicamente o específicamente lo que la RAE u otros diccionarios o instituciones puedan definir, o lo que políticamente podamos definir como exilio, pero bueno, me interesa igual la palabra como en un sentido más poético. Pero bueno, migración me encanta, doy talleres sobre migración, doy un taller que se llama Teclear la migración, em, es un tema que investigo un montón, mm, leo escritoras que han producido su literatura desde la migración, ¿no? Me interesa cómo esas escritoras que escribieron desde fuera, y por qué ese fuera, ¿no? O sea, y también cuando ese fuera que duplica un poco de por sí lo que es un fuera necesariamente siempre, que es como esto, ¿no? Como la literatura de por sí es como una fuera de algo. O la escritura, quizá, no sé. Y digo, bueno, pero hay veces que realmente las escritoras lo hicieron desde fuera y también es mi propio caso, ¿no? O sea, como haber nacido en un país, pero sin embargo haber desarrollado la escritura desde otro, ya sea con una lengua diferente o no. Luego, bueno, hay un montón de cosas interesantísimas para analizar sobre eso. Em, y bueno, y entonces, de nuevo, ¿no? O sea, creo que lo más fascinante no es A o B, sino precisamente la línea que dibuja la grieta, que dibuja las fisuras, que este límite, este borde, esta frontera entre A y B, ¿no? Y dónde deja de ser A y dónde comienza B. No es tan claro a veces. O sea, y eso me parece también eh, lo fascinante, ¿no? O sea, donde, incluso con la propia lengua, cuando yo me fui de Argentina y empecé a vivir en España y a escribir en España, con el propio idioma castellano me pasó. O sea, dónde dejé de hablar argentino y empecé a hablar español? Em, y no está tan claro, porque en una misma oración donde digo todo en argentino se me cuela algo español, en una oración donde digo todo en español se me cuela algo en argentino. O sea, digo, siempre está esta hibridación, y esta frontera que es inhabitable, pero que al mismo tiempo es la única posibilidad, ¿no? O sea, es como no hay otro sitio que ella misma, también me parece como fascinante. sí. ¿Y cómo lo vives tú lo de escribir desde ahí? Porque recuerdo en una conferencia a la que fue hace un par de años, de Samantha Schweblin, que también se cuestionaba mucho sobre eso, sobre, espera, ¿lo escribo porteño o lo escribo español? Como que le suponía como una especie de límite, Sí. por lo que yo percibí, vaya, a ella misma y casi como un obstáculo a la escritura, a la fluidez. Es como, espera, ¿lo dejo como salga o en dónde me posiciono? Mm. Es difícil, o sea, yo tuve que tomar como una decisión al respecto, porque con mi primera novela, que es La huésped, em, no sé por qué, sí que tenía intenciones como de borrar las marcas de lo argentino. Em, Digo, no sé por qué, porque realmente no sé por qué, pero sospecho que entre otras cosas, em, bueno, porque me quería como hacer cargo de mi propia posición desde España en ese momento, porque me parecía que la propia trama de la novela, el argumento, no le sumaba nada a una cuestión argentina, una novela que transcurre en Francia. Y sin embargo, la novela está escrita en primera persona. Para mí lo más importante de esa novela es la voz del personaje, es la voz de ella, lo que ella dice, y ya está. Y desde el momento en que la escritura es voz, es muy difícil entonces deshacerte de la problemática de la lengua. Pero eso no ya necesariamente, es que ya ni siquiera es de la mía propia, de la mía Florencia autora,
sino de la lengua de ella misma, de la lengua de la narradora en ese caso, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer que pretendía yo que fuera española en ese argumento hablaría como yo puedo escribir? Y esa inconsistencia que me iba a llevar a un inverosímil o a una molestia en el lector, eventualmente, ¿no? La única manera que tenía de solucionarla era aceptando que quizás ella no era española. Que quizás yo tampoco. O sea, digo, como aceptando que quizás, Claro. y que quizás no hacía falta definirlo. La novela en ningún momento dice dónde es. En algún momento se menciona que es latinoamericana, pero podría tampoco haberlo dicho. Y simplemente dejar hablar, ¿no? Y yo, a partir de esa experiencia que tuve, donde me di cuenta que no podía como forzarlo, no podía hacerla española, sobre todo en ese momento, esto pasó, yo esa novela la publiqué en el 16, probablemente la escribí entre el 14 y el 15, y yo llegué a España en el 13. O sea, era muy reciente. Ahora yo llevo en España 13 años más o menos, y, y puede que hable, que todavía esté más contaminada con el registro ibérico, digamos. Pero no lo sé, aún así, no, hoy en día no forzaría nada. O sea, ya aprendí que sale como sale y, y bueno, evidentemente veré después que, en tal caso eso, si me sigue condicionando eso, el tipo de personajes que puedo armar o si en tal caso, no sé, pero no me pasa, digo, también cuando escribo una autoficción es mi voz definitivamente, porque ahí tengo la intención de que la voz de la narradora coincida con la voz de la autora, digamos, esa sería un poco la definición de autoficción. Y efectivamente, y ahí no me hago ningún problema, ahí me permito mezclarlo todo porque es como hablo yo. Pero bueno, es interesante, o sea, yo siempre pienso que las autoras que nos fuimos eh, a otro país siempre hay un problema con la lengua, una contaminación de la lengua. Samantha Schweblin lo dice incluso viviendo en un país cuya lengua materna no es para nada el castellano y sin embargo ella igualmente está contaminada, ¿no? Por el, bueno, porque el grupo de gente con hispanohablantes con los que se relacionan no son necesariamente argentinos tampoco. Y porque el hecho de estar fuera de Argentina te desactualiza tu propia lengua y un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Y a veces hasta estructuras, maneras de estructurar las frases, que aunque sea otro idioma, alemán, francés, inglés, te gusta, se te queda ahí y la estructura es igual, traducida al español, y la gente te mira en plan, espera, esto así no se dice. Bueno, yo lo digo así. Claro, Claro, pero eso es bonito. A mí esos híbridos me encantan. sí, O a sea, mí también. creo que la escritura también es eso, ¿no? O sea, inventar una nueva lengua. Entonces, es como precisamente, o sea, hacerlo en el habla ya es maravilloso, pero si no se hace eso en la escritura, ¿para qué se escribe casi? No me preguntaría. O sea, si la escritura no es como inventar una nueva lengua con toda una sintaxis que no funcione y que precisamente, ¿no? O sea, esté acorralando todo el tiempo la propia gramática con sus leyes, me parece que sería muy aburrido. A mí por lo menos me aburriría un montón escribir. O sea, me parece que escribir es como precisamente llevarlo al límite de nuevo, ¿no? Ese límite y ver qué pasa ahí con todo eso que se rompe, que se resquebraja, ¿no? Y que deja de ser lo gramaticalmente posible únicamente. Sí. Y pensaba ahora que hablabas de, am, como de darte esa libertad, de que sale como sale, pensaba en oh, Madre Mía, que es verdad que me encanta, ¿sabes? Tiene como ese punto de humor, de, entre otros tantos, que pasa de decirlo en español, decirlo en argentino, como la voz de la madre, que no sabes la voz de la madre, que la corrige. Está chulísimo, en plan, funciona muy bien, así es muy real. Qué Mm, interes ¿Sabes que la primera vez que me dijeron que Madre Mía tenía humor me sorprendió un montón? Porque yo no me había dado cuenta de que tenía humor. Después, claro. con los años, o sea, no solo que sí lo veo el humor, sino que me sorprende haberme sorprendido. Eso es lo que ahora me sorprende, porque en realidad me doy cuenta de que ante ciertas cuestiones de la vida, sobre todo quizás con estas, ¿no? O sea, con las familiares, cómo me sorprendí de haber puesto humor ahí em, cuando lo- me reconozco totalmente poniendo humor en ese tipo de cosas, ¿no? Digo, insisto, como en las escenas propias de la vida lo hago. Entonces, pero no fue como una,
una decisión demasiado deliberada, lo del humor en Madre Mía. Y y estoy muy contenta de que aún sin haberla tomado tan deliberadamente, esté ahí y esté palpitando, ¿no? O sea, pero fue fascinante, ¿no? Digo, una novela sobre la muerte de mi madre y el duelo y demás, que no tenía, que tampoco, o sea, no por no ser consciente que estaba haciendo humor, tampoco es que me parecía que yo estuviera haciendo un drama total. em, pero bueno, en el primer club de lectura, presentación del libro que fui y alguien me dijo: "No sabes cómo me reí con tu libro". A mí me impactó un montón, me quedé súper choqueada y dije: esto es escribir", ¿no? También, o sea, como, entender tu libro gracias a la lectura de los lectores y las lectoras, o sea, ver que entre eso que sacabas y eso que llega, hay un abismo enorme donde ahí se termina de escribir efectivamente el libro. Así que bueno, sí, yo eh, creo que Madre Mía, efectivamente, ahora lo veo claro. O sea, Madre Mía tiene muchísimo humor y tiene toda esta hibridación de, eso sí es absolutamente deliberado. O sea, es un texto donde yo a propósito me propuse todo este juego entre un castellano y el otro y ridiculizar un poco eso, es verdad. O sea, quizá no era como consciente del humor, pero sí del ridículo y de cierta, incluso hasta cierto sarcasmo, si se quiere, ¿no? Hay cierta crítica, no sé, como a por qué la importancia de, de la limpieza de la lengua, ¿no? Y esta incomodidad ante esa lengua contaminada o no limpia, ¿no? Con los demás señalándolo y dice, ¿por qué hablas así ahora, no? Que pasa un poco en la vida también, Mm, pasa. Entonces, bueno, sí que quería como jugar con eso, sí, 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 me sí. parecía que era un texto donde poniéndolo en el personaje de la madre o en quien fuera, yo me podía dar el lujo como de de hablar de eso, sí, y de jugar con eso. Y otra de las cosas me pasó con el segundo libro que leí tuyo, que fue La huésped, y que fue terminarlo y decir: "Ostras", es que hasta lo dije en voz alta, ¿eh? La honestidad de Florencia, o sea, es como que si tuviera que poner una palabra única para tu escritura es como honestidad. Entonces, como que entiendo que hay cosas que no veas, porque es que en esa honestidad entra todo, y al final como es tan tú, ¿sabes? Yo lo siento así, en plan, no te conozco tanto, pero lo siento así. Claro que actuamos de ciertas formas que, pues como somos nosotros, igual no lo vemos, ¿sabes? Pero me alucina tu honestidad, de verdad, ¿sabes? Es como, wow. Era la primera vez que lo pensaba. Nunca me ha pasado después de leer un libro de decir, wow, Qué honestidad bonito, full. qué bonito, me encanta lo que me dices aún, teniendo dudas de lo que me dices, porque también, o sea, porque por un lado es fascinante, porque por un lado entiendo perfectamente lo que dices y por otro lado me pregunto, ¿qué será la honestidad, no? O sea, ¿qué será lo que me está diciendo? Qué gran pregunta, sí. Claro, porque ¿qué es deshonestidad? ¿Que Mm, conté mi vida? O sea, no. no, Claro, entonces es como súper difícil definir qué es la honestidad, y al mismo tiempo entiendo perfectamente lo que dices, y por supuesto, de nuevo, no es que yo me siento y digo: "Okey, este libro va a ser honesto". claro. O sea, de ninguna manera es algo que no sé si en tal caso es una ética que ya tengo previa a la escritura. Es un defecto que ya tengo previo a la escritura, porque tampoco sé hasta qué punto la honestidad brutal, ¿no? Si es que es brutal, tampoco sé si es brutal. Es conveniente para la vida, por ejemplo, y tampoco sé si lo es para la escritura. Em, pero por otro lado, em, creo que mis textos, y concretamente La huésped, quizá, que es al que te estás refiriendo, son textos donde impúdicos. Quizás Mm, lo de la sí. honestidad tenga que ver con eso, ¿no? Con Sí, que hay algo que pudiendo negarse o pudiendo ocultarse, sin embargo, yo decido mostrarlo. sí. Y, Mm, al precio de incomodar rotundamente al lector, a la lectora o a los demás, o a mí misma. Y es un precio muy alto, me parece. Y creo que estoy dispuesta a pagarlo literariamente. Y
y bueno, quizás el resultado de eso sea, bueno, ser leída o que ese texto llegue como un texto honesto. Pero me apetecía como decir, bueno, preguntarme qué es la honestidad también porque, porque a priori podríamos pensar que tuviera algo que ver con lo confesional, ¿no? O Mm, sea, y no necesariamente, por ejemplo, La huésped no lo es para nada. La huésped es una novela de las que yo defino que es una novela de ficción. O sea, de las 4 novelas que yo escribí, yo siento, después, bueno, esto yo lo puedo discutir si viene alguien a decirme que no lo recibe de esa manera, pero yo siento que 2 son de ficción y 2 son de autoficción. Y las 2 de autoficción son Madre mía y que tengo una casa, y las 2 de ficción son La huésped y la versión extranjera. ¿Por qué? Simplemente por la posición subjetiva que yo tomo frente a esos textos, o sea, porque en los casos de autoficción, el pacto o el código o el juego al que invito al lector es: "Te voy a contar esto que es verdad y no importa si es verdad o no, lo que importa es que yo digo que, o sí, sea, ¿se entiende? O sea, lo que total. importa no es la verdad, lo que importa es que yo digo que es verdad. Después si es Mm, verdad o no, eso es otro problema. O sea, pero lo que importa es que yo digo, no textualmente, pero yo de alguna manera digo, invito a que entiendas que esa narradora es yo, es Florencia del Campo. sí, Mientras que los otros 2 en absoluto son personajes de ficción. Que después, si al personaje de ficción le pasó exactamente lo mismo que a mí me pasó en la vida, nadie le o sea, eso es otro problema completamente por fuera de la literatura. Entonces, para mí siempre este problema de qué es autoficción y qué no tiene nada que ver con la verdad, tiene que ver con la posición que yo, em, tomo ante el texto y a partir de esa posición, qué invitación hago de qué modo de leer ese texto. Después, al texto le pasa lo que le pasa y cada uno lo lee como quiere, por eso digo, esto no es con intenciones de control, ¿no? O sea, de controlar cuál sea el efecto. El efecto será el que tenga que ser. Esto es una intención como de acá para allá, después lo que allá suceda, no lo sé. Em, entonces, por eso digo, en el caso de la huésped, ese pacto de lectura, si se quiere, que yo propongo, es un pacto ficcional. Después puede pasar lo que pueda pasar. Y sin embargo, está no esto de la honestidad. Y bueno, por eso digo, no, me apetecía como subrayar que entonces, después de todo esto que digo, quizás la honestidad no tenga nada que ver con algo vinculado con la verdad o con la realidad, sino con un modo de lenguaje que permita ir más allá de lo cómodo o de lo políticamente correcto incluso también, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que lo sentí por ahí. Me gusta muchísimo lo que propones como idea de ficción y autoficción. Me lo voy a apuntar, nota mental para cuando esté escribiendo. Sea me haya pasado o no me haya pasado, me quiero posicionar como que me ha pasado o como que le ha pasado a alguien cercano, pero donde estoy fuera. Me gusta mucho esa idea. Sí, Claro, no sé, es una hipótesis, pero yo me pienso gusta. que puede que tenga más que ver con una posición que con una correspondencia con la realidad. Sí, sí, qué chulo. Y también me venía mientras te escuchaba, pensaba, claro, es que la western es lo que dices tú, como es que se atreva a decir lo que le apetece decir, en ese sentido. No, lo que dices tú no es que confiese nada, no, no. Es como, me apetece decir esto y lo voy a decir, ¿sabes? Y hay momentos, claro, yo que he vivido en Francia, que vivo en Suiza, parte francesa, que yo digo, ostras, esto no lo he pensado, pero no lo he dicho, ¿sabes? O lo he dicho a gente con la que tengo como mucha confianza. O a veces hasta uno mismo dices, ostras, ¿cómo has pensado eso? ¿Sabes? Y me mola que esté en un libro, que haya como esta es mi verdad en este momento, ¿sabes? Y la digo tal cual, me parece súper chulo. Como muy inspirador también. Sí, 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 bueno, a mí sí, creo que, si se quiere, no sé si lo recibiste de esa manera, pero si se quiere, ahora que lo pienso, por supuesto tampoco en el momento de la escritura, pero ahora que lo pienso a posteriori, pienso que si se quiere, la huésped tiene humor también. Sí, Eh, ¿No? O sea, digo, sí, sin ser para nada una novela, ni cómoda, ni complaciente, ni que te deje necesariamente buen cuerpo. O sea, yo he tenido devoluciones al tipo de que lo pasé mal leyéndolo, ¿no? O sea, como esta cosa de, pero bueno,
está tan a flor de piel todo, tan desnudado todo, que bueno, que esa desnudez puede llegar al ridículo y a ratos, ¿no? Digo, ¿no? En el momento en que la suegra es comparada con un cangrejo, o sea, está todo ya tan pasado de rosca que bueno, que esa ridiculización puede empezar a ser un poco circense, si se quiere, ¿no? Un poco desopilante, ¿no? Algo así. Y yendo a los orígenes totales, ¿cómo te lanzaste en esto de la escritura y cómo es tu proceso de escritura? Bueno, orígenes totales, yo creo que, aunque todo fue gradual, porque tampoco es que un día, ¿no? Sucedió un día. Me parece que sí, para ir a los orígenes hay que ir a la infancia. Em, y bueno, en un determinado momento de mi infancia yo empecé a escribir mis poemas, ¿no? Estos poemas que una cuando escribe, escribe en la infancia, o que una cuando escribe en la infancia, los escribe en la infancia. Em, Poemas de, bueno, no sé, de lo que sea, pero digo, donde ya de alguna manera, por alguna razón, había aparecido como la necesidad de la escritura, y la necesidad de la escritura como una salida posible a algo que me parecía, que si no, no tenía como posibilidades precisamente de escapársele, ¿no? O sea, como un medio de expresión que se me hizo como un poco vital en la infancia. También una infancia muy, yo no fui una gran lectora en la infancia, em, pero sí estuve muy vinculada con los libros. O sea, y sobre todo con la poesía. Empecé a descubrir la poesía, pero para adultos. O sea, yo no sé si, bueno, sí, algo de literatura infantil leía en la infancia, pero bueno, una poesía que no me interesaba entenderla, sino como jugar con ella, ¿no? Y me gustaba como copiar los poemas de Alfonsina Storni o de Alejandra Pizarnik en un cuaderno, los transcribía por el ejercicio de escribir nada más, o de transcribir. Y, y entonces algo como de la música y de lo literario se me impregnó desde la infancia, como entender sin entender qué era la literatura o qué era lo literario, o sea, algo percibí en ese momento. Y bueno, y algo me empezó a salir a mí. Y después, con los años, me fui preguntando, ¿no? Mm, qué iba a hacer cuando fuera grande, ¿no? Como, y, y bueno, y en algún momento pensé periodista, en algún momento pensé, digo, esto cuando tenía 12 años, ese tipo de edad, o sea, pensé en profesora de castellano, ¿no? De lengua y literatura, como se llamaba la asignatura. Em, o sea, estar fascinada con la lengua, estar fascinada incluso con la parte gramatical, con la sintaxis, estar fascinada con, sí, con la lengua. Siempre, todo el colegio primario y secundario, estar fascinada con eso. Y, y bueno, y finalmente yo estudié algunos años de letras en la Universidad de Buenos Aires hasta un determinado momento de la carrera, después del ciclo de grado, que son como todas las materias antes de decidir en qué orientación te vas a ir. Em, ahí me di cuenta de que no me iba a ir a ningún, o sea, de que lo que quería era dejar esa carrera, porque me había apartado completamente de la parte artística, completamente. E incluso de la posibilidad de leer, porque de la posibilidad de leer literatura, porque todos esos años leí muchísima no ficción, digamos, ¿no? O sea, crítica, bueno, por cómo es la orientación de esa carrera, al menos en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, en ese momento decidí cambiarme a la carrera de edición, que es una carrera universitaria en esa universidad, y me recibí de editora y empecé a trabajar de editora, de lo que trabajé muchos años, y ahí poco a poco me fui conectando de nuevo con la escritura, y bueno, y en un determinado momento me di cuenta que escribía, o sea, o me empezaron a, ¿no? Y empecé a enviar las cosas que escribía, y, y me di cuenta que sí, que me querían publicar, que no era difícil publicar, aunque fueran editoriales muy pequeñas, ¿no? Pero tengo unos 2 primeros textos publicados en editoriales muy pequeñas, independientes de Buenos Aires. O sea, me di cuenta de que, bueno, se podía,
y era paralelo a ser editora, ¿no? Como que una cosa tampoco anulaba la otra y después, bueno, al mudarme a España, lo de la edición, por una razón u otra, se terminó. em, por suerte, ¿no? O sea, en su momento lo viví un poco como una desgracia, pero bueno, ahora veo que por suerte y al final afloró como esto, ¿no? La posibilidad de ser escritora y trabajar en relación a eso, que es dando talleres, ¿no? Que es sobre todo lo que hago en este momento. Entonces, bueno, no vivo de ser escritora, pero vivo de la escritura y vivo de poder hacer algo con eso y de transmitirla, ¿no? Que me parece que eso también es muy bonito. Qué guay. ¿Y tu proceso de escritura cómo es? ¿De dónde surgen tus ideas? ¿Cómo las trabajas después? ¿Como que sigue un mismo patrón o depende absolutamente de cada libro, tira por otro lado? Sí, yo creo que cada libro es diferente. Em, o sea, que me parece que la mayoría de las ideas se me vienen, bueno, primero que no sé si lo siento como ideas, o sea, no sé si alguna vez me pasó que diga tengo una idea, Ya, ya, te ¿no? O entiendo sea, ¿se total. Sí, entiende? sí. No sé si tengo ideas, porque tampoco creo que, quizás con la literatura infantil lo siento más como ideas. Ahí sí me parece que tengo ideas. Con la literatura para adultos no sé si lo vivo como una idea. Con la infantil sí, porque la infantil, como yo hago libros álbumes, necesito tener una idea porque es una idea hasta cinematográfica en algún punto. O sea, es una idea a la que le tengo que transmitir a la ilustradora, preguntarle si quiere meterse en el proyecto conmigo, trabajarlo conjuntamente. Yo un poco hago de directora de cine, ¿no? No, pongamos la cámara acá, encuadremos esto, dejemos esto fuera de campo, no sé, lo que yo me imagino en la ilustración. Después ella tiene mucho más voz y voto en tal caso, ¿no? Pero em, bueno, ahí sí siento que trabajo un montón con ideas. En la literatura para adultos no sé, ¿no viste esto cuando conoces a alguien y te cuenta una anécdota y te dicen, ahí ya te regalé una idea para escribir? No, nunca, no le contesto porque me da pena, pero es como, no veo ninguna idea ahí, no, no empatizo nada con la idea de idea. O sea, Ya, no sé lo me que es, encanta. No lo había ¿entendés? visto así, me encanta, total. Mm. Lo que sí tengo es como una potencia vital, más que una idea. Y lo que tengo es una vida, una vida que quiero escribir. Y cuando digo una vida que quiero escribir es no necesariamente voy a contar mi vida, que a veces sí, ¿no? Ya expliqué más o menos cuando creo que sí le digo al lector que le estoy contando mi vida y cuando no, pero aun cuando no, o sea, aun cuando hago ficciones, eso surge de algo que me está pasando en la vida, ya sea tener una pregunta. Entonces, quizás eso, en vez de tener una idea, tengo preguntas, tengo obsesiones, tengo cuestionamientos y tengo como esa necesidad de con eso hacer algo que sea literario y que pueda devenir en un texto que, por supuesto, y esto sí me parece clave, al final de su producción esté mucho más allá de mí. O sea, esté mucho más allá de mi vida, esté mucho más allá de mi experiencia y esté mucho más allá de mí misma. Y con esto me refiero a que alcance algo más del orden del universal, si se quiere. O sea, aun cuando cuento sobre mí, no me interesa eso de mí específicamente, como en Madre Mía. O sea, no es tanto cómo murió mi madre o ni siquiera cómo me sentí yo cuando ella murió, que por supuesto sirve de base para armar un texto, sino algo mucho más grande que eso, que es la muerte de la madre. ¿Qué es eso? ¿O qué pasa con eso? ¿O qué es una madre incluso? ¿O por qué amar a una madre? Me encanta esa pregunta. Y es que encima después de haber leído el libro es muy potente. Me encanta esa pregunta. Mm. O Sí, sea, como esas preguntas de la vida, ¿no? O sea, ¿o por qué no odiarla? O sea, total. quién arregló esto? O sea, ¿quién armó este pacto? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Cómo se...? ¿No? O sea, para mí esas como cuestiones mucho más grandes, bueno, un poco la honestidad quizás de la que hablábamos antes tiene que ver con estas preguntas, con un poco más honestas, ¿no? No necesariamente la comodidad de asumir que el amor es el amor y lo que no es amor no es amor. Bueno, no sé si lo veo tan claro, ¿no? Me encanta.
Y en ese sentido, ¿cuáles crees que serían como tus grandes preguntas en los libros, sea narrativa, sea poesía, seas incluso, lo ves también claro que está unido a lo que escribes para infantil? Porque es verdad que yo me doy cuenta de que al final mis temas son muy parecidos en infantil y en adulto, ¿sabes? Que los cuento de otra forma, pero ahí están. Sí, ¿Cuáles son tus preguntas o tus temas? O... sí, esto que dices es interesantísimo, porque yo también creo que los temas son los mismos, aunque sea infantil o no. Lo que pasa es que pueden estar mucho más disimulados o mucho más enterrados, o habrá que ver. Em, sí, mis preguntas o mis temas son, o sea, creo que hay como preguntas mucho más concretas y temas donde que yo puedo hacer como un pequeño listado ahora, ¿no? Como la familia, la mujer, em, el amor, si se quiere, en un sentido amplio, la migración, por supuesto. Em, Diría que básicamente esos son los temas, porque después, con todas sus combinaciones posibles, en realidad salen todas las, ¿no? Salen como infinitas combinaciones también de ahí. Pero después las preguntas son como más difíciles y un poco más, más abstractas también, si se quiere, ¿no? O sea, porque no es solo la pregunta literal de cómo es la relación madre-hija, por ejemplo, que a mí es un vínculo que me interesa especialmente, y que creo que es el vínculo que exploré en Madre Mía. Em, pero bueno, después de ahí se derivan también como un montón de otras preguntas, ¿no? Que tienen que ver con esto. O sea, como preguntas también éticas, preguntas respecto de esto que decía, cuando digo esto me refiero a lo que decía antes, ¿no? O sea, respecto del amor o el desamor en ese vínculo o en cualquier otro vínculo. Pero al final de eso también una pregunta por la propia pregunta, o sea, también, ¿no? Es como decir, bueno, preguntarme cuál es la pregunta, o sea, cuál es el problema acá, ¿no? No sé, por eso, por supuesto, nunca quiero hacer novelas de tesis en el sentido de ir a mostrar que, em, no me gustan, en general tampoco como lectora, no me gustan los libros que me quieren explicar algo. No me gusta que me vengan a decir: "Esta mujer se siente mal por esto, porque necesariamente cuando a una mujer se le hace esto, se siente mal". O sea, me interesa qué le pasa a mi quizás mi personaje no se siente mal por eso. Se siente mal por otra cosa que a priori no se entiende, y me parece mucho más interesante eso que lo obvio, digamos, ¿no? Entonces, como siempre me gusta como cuestionarlo un poco todo. O sea, como que todo eso que damos por hecho, todos los lugares comunes, o todo el sentido común incluso, em, desarmarlo un poco. O sea, no sé si, por supuesto, creo que hay un sentido común en la vida. Y bueno, que es un poco lo que, la manera de ordenarnos y de convivir, pero bueno, pero yo me permito en la literatura sospechar de eso, porque si no puedo sospechar de eso en la literatura, no, o sea, no me queda mucho más lugar donde sospechar de eso, porque sospechar de eso en la vida es más complicado, preferiría no hacerlo. O sea, o preferiría controlarlo de otra manera, pero en la literatura, mm, sí, yo les permito a mis personajes cosas raras, si se quiere, ¿no? Que es un poco la honestidad capaz de la que hablábamos antes. Y bueno, y lo hago porque me parece que sí, que es el lugar para hacerlo, que realmente es el lugar para hacerlo. Entonces, cuando está tan claro que tiene que ver con las modas también, cuando está tan claro que ahora hay que escribir sobre esto, que ahora hay que hablar de esto, es precisamente el momento donde yo menos claro lo tengo. Y donde si lo que es políticamente correcto decir es tal cosa, yo, para decir eso no digo nada. O sea, quizás para decir eso no digo nada o hablo de otro tema. Porque no sé si a mí, no sé si le puedo aportar algo ni a la sociedad, pero tampoco si me puedo aportar algo a mí misma con esa actitud, realmente. Em, entonces, bueno, para mí, sí, los temas son probablemente los que enumeré y las preguntas son
como las preguntas son quizás la de la primera, la del párrafo que leíste, la de la primera pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Cómo evitar? Ahí está, ahí había una pregunta. ¿Cómo evitar esa grieta, esa fisura, ese lugar donde el papel se dobla y no es cara ni contra cara? Quizás la pregunta es siempre esa. Y bueno, y interpretar eso de múltiples maneras, de infinitas maneras. Pero la pregunta probablemente es esa. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo vas a hacer algo desde ahí? Sí. Qué chulo. Y me conecta también con lo que decías de, claro, que tienes un personaje al que le pasa algo y la sociedad espera que se sienta de una manera, pero igual, lo que dices tú, se siente de otra o se siente de esa por otra cosa. Y es verdad que eso es también esa fisura. Es como, ¿queréis que me sienta así o así? Pues no, yo estoy aquí en esta Es, línea tan estrechita claro. haciendo equilibrios porque me siento así por esto o porque me siento de otra manera. Me parece muy chulo eso. Y a mí también es verdad que es lo que me interesa como escritora y como lectora, porque es verdad que lo que ya damos por sentado, digo, y esto como que para mí hasta cierto punto deja de ser verdad. Digo, pero realmente esta persona siente esto. O simplemente se ha puesto esa etiqueta para que no le den la lata y ella en el fondo siente otra cosa, ¿sabes? Es lo chulo, que explores eso, me parece muy guay. Qué bien, o sea, sí, lo estás viendo o sea, clarísima mi idea, no hace falta, ¿no? O sea, y si además estás de acuerdo, genial. Pero quiero decir, eso es efectivamente, lo acabas de diagramar perfecto, ¿no? O sea, claro, en esa fisura, o sea, no me siento ni así ni asá. O sea, no me siento ni del lado A ni del lado B. Me siento en esto otro y bueno, y me las tengo que arreglar desde ahí, ¿no? Y tengo que ver qué hacer, cómo hacer algo desde ese lugar donde solo queda hacer equilibrio, ¿no? Donde en cualquier momento te puedes caer para un lado o para el otro, pero esa caída puede ser como mortal en algún punto, o como mínimo un accidente, ¿no? Que probablemente no sea tampoco una elección. Entonces, como ver, bueno, ese equilibrio, sí, me encantó que dijeras lo del equilibrio, me parece una imagen potentísima para completar un poco la idea, sí. ¿Y hay algún tema o alguna pregunta que te dé miedo? Tipo, que digas, uy, esto yo sé que hay algo en mí que lo quiere explorar. O como, igual no que te dé miedo, pero como que lo vayas, en francés se dice repousser, como empujando, tipo, bueno, sí, ya, igual en otro momento. Puede ser, lo que pasa es que no sabría decirte qué. Claro, Y si supiera decirte qué, quizás no te lo diría, porque claro. ¿no? Oye, que te he Precisamente, puesto la etiqueta de la honestidad, me lo tienes que decir. claro. Chantaje. Pero sí, sí, me parece que hay algo, sí, siempre siento que hay algo a donde hay que llegar y no se llega, ¿no? Que me parece que hay algo que sí que no sé si puedo terminar de decir, si puedo terminar de confesar en un punto en que la palabra confesar es rarísima, pero la estoy usando un poco a propósito. O sea, no sé que hay algo que no sé si se termina de alcanzar, pero ese inalcanzable también es un poco el motor de la propia escritura, ¿no? O sea, creo que es como precisamente porque queda un resto no dicho, es que se vuelve a escribir otro libro después. O sea, me parece que ese resto es lo que hace posible la continuidad de la escritura. Y probablemente ese resto, no lo sé, es otra hipótesis, probablemente ese resto esté compuesto por eso mm, que se empuja y se deja y que probablemente sea bastante inconsciente, no esté del todo claro qué es, ¿no? O sea, que yo te pueda decir, sí, es tal tema, o es tal imagen, o es tal cosa. Probablemente sea mucho más complejo que eso y no sea tan fácil acceder a eso. Pero ya de por sí saber que, o sea, o sospechar que algo de eso pueda haber y, bueno, y aceptar que pueda haber un resto que se va posponiendo, postergando, ¿no? Pero que va a su vez creando la promesa de lo próximo, me parece bellísimo igual, ¿no? O sea, digo, es Sí. como, bueno, gracias a eso se puede seguir también, es como un motor. Me hace pensar en, nunca lo he hecho, pero como en este pan.
del que guardan un cachito, lo utilizan para hacer el pan siguiente y Mm, luego guardan un cachito. Me hace pensar un poco en eso, que hay, no sé, me ha buenísimo. conectado con eso, tipo, que al final siempre estamos en busca de algo muchísimo más profundo y vamos como ahí avanzando por capas, pero tiene que quedar lo que dices tú, un residuo, porque si no dejaríamos de buscar, diríamos, ah, pues ya he explorado estos temas, venga, ahora Buenísimo. a pintar, ¿sabes? No sé. Claro. Linda imagen la de, claro, guardar un poco de la masa, ¿no? Para crear otro pan que además va a ser diferente al anterior, necesariamente, ¿no? Y así como esto encadena. Em, a mí me interesa mucho como pensar y cada vez más lo que escribo y mi producción bajo la idea de obra, ¿no? O sea, para mí no son libros aislados, son esto, se fueron encadenando de alguna manera. Y eso no significa que necesariamente uno le esté respondiendo al otro, que en algunos casos sí, hay algunas vinculaciones muy obvias entre mis libros, como Las casas se caen en verano y que tenga una casa. Me parece que hay como líneas de continuación que son como muy evidentes, porque el propio tema un poco las va señalando, pero aun cuando no, todos están encadenados y todos, eh, y, y me interesa ese trabajo, ¿no? Al punto de después quizás con el tiempo empezar a hacerlo más evidente, ¿no? O sea, poder citar en un próximo libro un anterior eh, y pensar como la idea de conjunto total. Bueno, al final de un recorrido en tal caso, ¿no? Pero bueno, pero ya ir teniendo como conciencia de querer armar algo que no esté desvinculado, ¿no? Donde, bueno, eso, algo de la masa de lo anterior se recicló para esto próximo, para esto actual. Mm. Sí, jo, estamos súper conectadas porque justo preparando la entrevista, estaba así mirando tus libros y tal, y me vino como una pregunta, tipo, jo, ¿por qué habrá autores que separan a un libro o a dos? Que a veces he oído decir, no, porque consideró que ya lo había hecho lo mejor que podía y ahí se quedó. Y ahora que hablas de lo de la obra, digo, claro, es que entonces la motivación para escribir, bueno, motivaciones hay muchas, pero igual Mm, la principal no era la misma. No era mm. tanto explorar un tema como decir, voy a crear una obra maestra, me puede luego la presión igual de no estar a ese nivel y ahí me quedo. Sabes que si uno tiene esas ganas de seguir explorando, me extrañaría a mí, igual hay algún autor que lo hace y me puede llevar la contraria, me encantaría, que te parases a un libro o a dos, ¿sabes? En tu obra sí que veo como esas ganas de explorar, de volver a este tema y volver a ese y mezclarlo con aquel otro y un poco de aquí, ¿sabes? Y es genial eso. Sí, sobre todo, bueno, es interesantísimo lo que dices porque sobre todo me parece que lo que hay en mi obra es de mucha imperfección en un sentido poético también, si se quiere. O sea, a mí no me pasó y no creo que me pase nunca, ¿no? Esto, bueno, ¿sabes esto que hay autoras o autores que dicen, bueno, ¿cómo va a volver a escribir algo después? O sea, le fue tan bien con su primer libro, después de esto no puede escribir nada más. Y yo sospecho un montón de ese tipo de casos, ¿no? Porque digo, ¿Qué a qué supuesto absoluto llegó como para no poder escribir nada más después de eso, no? O sea, ¿cómo alguien puede, o sea, en tal caso esto está vinculado con Alan Pauls habla de la idea de fallar otra vez, fallar mejor, ¿no? O sea, como esta idea de como o sea, fallo, o sea, prueba y error, ¿no? Fallo la primera vez, entonces tengo que volver a escribir para fallar de nuevo. Ahora, claro, si la idea de la escritura, en vez de ser el fallo, es el éxito absoluto y culminante, claro, es la muerte de la escritura. Entonces, evidentemente, para mí no, por eso hablo de imperfección, pero no imperfección porque mis libros sean malos o peores que esos que mueren de éxito. O sea, no lo sé, no los voy a ni comparar ni juzgar, sino porque la propia posición ética, si se quiere, frente a la escritura para mí es esa, ¿no? O sea, es acá voy a fracasar en algo y se volverá a intentar después, ¿no? O Ujú. sea, y en lo que voy a fracasar es en eso, en que va a haber algo que no voy a, que algo que va a escapar, se va a quedar por fuera, que no va a dejarse escribir. Y tengo que probar en la siguiente vez si se deja escribir, ¿no? Em, y bueno, entonces sí, para mí quizás se bloquea la cosa cuando se piensa que todo ya se dijo, ¿no? Que todo ya se pudo escribir. Si todo ya se pudo escribir, no sé, a mí me resulta un poco sospechoso, ¿no? Total.
Y me lleva otra vez a lo que decías de al final poner el foco como lo pones tú en las preguntas, ¿sabes? Es que no estoy dando respuestas, yo estoy explorando esta pregunta y ahí siempre hay algo que decir, yo creo, Claro, porque cada uno lo vive a su manera. claro. Sí, Claro, por supuesto, o sea, digo, son posiciones completamente diferentes, ¿no? Querer como cerrar un sentido que dejar abierto un sentido, ¿no? O sea, una respuesta cierra un sentido, bueno, y esto es así y es así. em, y a mí, por eso digo, ¿no? Estos libros que cierran sentido, que explican cosas, no me terminan de decir mucho, porque no, o sea, para mí el sentido podría estar precisamente en lo otro, en no entenderlo, ¿no? O claro, sea, en no total. saber cuál es y poder seguir preguntándose, sí, Sí. sí, sí. Bueno, y ya para ir cerrando, última pregunta. Bueno, última pregunta, te doy dos opciones, o una pregunta o que nos cuentes algo que te apetezca contarnos. Igual algo que no te han preguntado nunca o algo que te apetece contar específicamente hoy. Y si no, te hago una pregunta que es una pregunta en plan graciosa, no es importante. Así que puedes elegir sin, sin creer, sin FOMO, ¿sabes? Sin fear of missing out. No te vas a perder nada importante. Okey, no, iba a elegir la pregunta, pero creo que me coloca en un desafío mucho mayor contar algo, porque y precisamente voy a contar eso, o sea, porque soy muy mala contando algo. Y No te creo que creo. está bueno, contando algo oralmente. Quizá, y creo que está vinculado con lo de las ideas, ¿no? O sea, me bloquea esto que yo te decía, no tengo ideas, me quedo como un poco en blanco a veces, ¿no? Contá algo y me quedo como un poco, en blanco, pero me me acuerdo que cuando era pequeña, y puede que tenga que ver con esta escena, em había leído un chiste en una revista como de chistes infantiles bueno, tipo cómic. Em, y yo se lo quise contar a mi hermana y a las vecinas del barrio que estábamos jugando ahí en la vereda, en la calle, ¿no? Y me había fascinado el chiste, me parecía buenísimo. Claro, funcionaba tenía ilustraciones, era gráfico, entonces era muy difícil contarlo. Em, y lo conté fatal. Lo conté fatal, pero tan mal que creo que es de la única manera que te lo podría contar también a ti. O sea, fatal, fatal. O sea, empecé por el final y ya no había chiste, ¿no? O sea, el chiste era, y lo voy a contar mal a propósito de nuevo, o sea, yo les cuento a ellas que hay un señor en cuatro patas buscando algo debajo de la mesa. Y entonces, claro, el resto de la gente piensa que se le cayó algo y que está buscando algo, y él contesta: "No, no estoy buscando un lugar para vomitar", una cosa así. Pero lo conté así, o sea, quiero decir, en vez de armar la escena y que pudiera tener un remate, ¿no? Y toda la idea de cómo es un chiste, yo empecé por la explicación. Y eso lo recuerdo como una situación muy angustiante porque recuerdo que ellas eran más grandes que yo. Y son estas situaciones en la infancia donde te sientes muy mal porque sabes que algo que querías hacer muy bien, lo hiciste muy mal. No tuvo el efecto que querías en los demás y además se burlan, ¿no? Porque típico en la infancia, se rieron de mi mal hacer. Y lo recuerdo realmente, o sea, es una historia muy traumática que tengo como grabada y que está muy vinculada con lo del contar, ¿no? Y digo, como yo tengo muy mala memoria y sin embargo es una de las pocas escenas que recuerdo de mi infancia, ¿no? Digo, fíjate cómo esto no lo olvidé, o sea, no olvidé que quería contar algo y que fui malísima contándolo, que fui malísima contándolo. Pero bueno, también para decir que a pesar de eso, después me dediqué a contar historias, ¿no? De una u otra manera. Pero, pero fíjate que en mi propia escritura tampoco armo el chiste de la manera que se espera, ¿no? O sea, que quizás algo de ese mal hacer aprendí y me sirvió para precisamente escribir de otra forma. O sea, bueno, yo te voy a contar el chiste de esta otra forma. Vale, ok, quizás de la manera que lo hice, no.
porque evidentemente no tuvo ningún éxito. Pero quizás tampoco la mejor manera era la perfecta, donde el único facto hubiera sido ja, 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 qué bueno. ¿Quién tiene otro para contar? Y armáramos una ronda de chistes. Bueno, quizás esto, ¿no? Como encontrar una tercera forma que no sea ni esa desastrosa ni esa estándar, ¿no? Estándar donde esto funciona, donde esto va a tener, o sea, donde si yo hago A va a tener el efecto B y es lo que todos esperamos y demás. Bueno, me parece que quizás yo encontré como modo de escribir esto otro, ¿no? Hacer algo con el trauma ese y decir, bueno, sí, es verdad, soy mala, no sé hacer eso, no sé hacer eso, no sé hacerlo de esa manera estándar. Tampoco me voy a quedar en aquello que me señalaron que no funcionaba, porque puedo aprender, o sea, vale, eso no funciona, me equivoqué, ok, voy a hacer esto tercero, ¿no? Me encanta. Y siento que mi escritura está como, habita esa tercera posibilidad, ¿no? Bueno, quizás como cierre eso decir, ¿no? Que, bueno, no sé si es el cierre, pero que, que eso, que puede haber otras maneras de contar. Me encanta. Me encanta y además jugar como con ese descoloque de no es lo que te vas a esperar, ¿sabes? Es como, y a la vez te va a dejar pensando o preguntándote, o qué chulo, me encanta. Buenísimo en el descoloque, efectivamente, ¿no? O sea, es como poder decirle a alguien, te voy a contar un chiste y contarle otra cosa. Me parece mucho más divertido que el chiste, quizás. Me encanta. Cuando nos veamos en directo vamos a hacer eso. Dale. Me parece más interesante. A mí me interesa más la gente que, ¿no? Total, es verdad. Porque si me dice, te voy a contar un chiste, me lo cuenta, me causa gracia. No sé si pasa mucho ahí. Quizás si me dice, te voy a contar un chiste, me cuenta otra cosa, no me causa gracia. No sé, se puede, me parece que se puede armar otra, Sí, otra escena, ¿no? sí, genial. Jo, pues muchas gracias, me lo he pasado súper bien. Yo Gracias, también. gracias, gracias. Yo también, Elena, nada, te agradezco un montón la invitación y te felicito por el proyecto este del podcast que me encanta. Tan Así linda, que muchos, muchos episodios más, te deseo. tan linda. Y si quieres nos leemos un extracto ahí de tu Dale, último libro, venga. dale, buenísimo. Voy a leer el comienzo del capítulo 10, que se llama Polvo, de la última novela que publiqué, que se llama Que tenga una casa. Em, y bueno, no sé cuánto voy a leer, más o menos cuánto tengo, unos... Lo que tú quieras, chuli. Vale, lo único que necesito aclarar es que en este capítulo lo que hace la narradora, por eso lo elijo también para mostrar bueno, cómo lo hice y qué tan incómodo además es en la escucha también, ¿no? Paso de la primera persona a la tercera, entonces de a ratos el personaje yo va a decir yo y de a ratos va a decir ella. Y bueno, y esto puede ser que sea difícil seguir un poco el sentido, pero bueno, yo antes del cambio de persona voy a hacer una pausa, un poco también para imitar cómo está dispuesto el texto en la página, que es que antes de cambiar de persona, en el texto se cambia de línea, o sea, hay un salto de línea, ¿no? O sea, se va al renglón de abajo y es la manera donde se marca el cambio de narrador. Así que bueno, es un desafío para mí la lectura de esto por toda esta complejidad, pero bueno, si no se entiende está bien también. Bueno, capítulo 10, polvo. A los 8 años mi madre me cambió de colegio. Dejé de ir al Leopoldo Marechal, donde había aprendido la canción Yo tengo una casita que es así y así, y empecé a ir a la provincia de San Juan, otra escuela pública primaria en el barrio de Caballito. Entré en el nuevo colegio en tercer grado. Allí conocí a Ana y nos hicimos muy amigas. Fue una de las intimidades más profundas de mi infancia. Su madre era psicoanalista como la mía, divorciada también como la mía, pero a diferencia de mi estructura familiar, Ana era hija única. Cuando me hice amiga de ella, vivían madre e hija en un departamento en la calle Tres Arroyos. Era un departamento mediano, más pequeño que grande, que tenía el salón en la entrada, la habitación de la madre a la derecha, la de la hija a continuación de la de la madre y el baño a la izquierda de la hija. La cocina estaba después del salón, del lado contrario a los dormitorios. Yo me hice tan amiga de esta niña judía que quería pasar todo el tiempo con ella. Sin siquiera necesidad de hablar del tema, se estableció que el lugar de encuentro y hasta de convivencia para nosotras era su casa. La mía jamás habría sido. Mi casa de la infancia no tenía la capacidad de convertirse en algo que refugiara.
Mi casa de la infancia era la típica casa chorizo porteña. Quizás es necesario explicar para la gente extranjera como yo que una casa chorizo es una casa que tiene sobre todo dos características. Uno, todas las habitaciones dan un patio lateral. Dos, las habitaciones están comunicadas entre sí por puertas, es decir, se da una continuidad de habitación a habitación y no es el patio el único conductor de unas a otras. Es decir, se trata de casas angostas y alargadas, cortadas longitudinalmente, de modo que de un lado queda el patio y del otro la zona techada. El patio posee siempre una galería para que la circulación no tenga que realizarse a la intemperie, que sea al menos una intemperie parcialmente techada. Mi casa de la infancia era así, pero reformada, era más bien una ex casa chorizo. Las habitaciones también habían sido cortadas longitudinalmente por un pasillo de manera de crear intimidad y evitar que los ambientes fueran en sí mismos zonas de paso. Que esa casa no haya funcionado como el recinto que alojó la amistad entre Ana y yo no tiene que ver tanto con esta realidad arquitectónica, sino mucho más con la dinámica familiar que se establecía en mi casa. Éramos 3 hermanas y una madre. 4 personas son muchas personas, 2 personas son menos. Cuantas menos personas hay en una casa, la banda sonora de esa casa es más calmada. Yo desde la infancia tengo una tremenda fijación por los sonidos de la casa. Cuando una casa tiene sonidos estridentes o tiene ruido, incluyo el sonido del televisor, inmediatamente me siento mal. Necesito casas en silencio o con bandas sonoras que apuestan por una convivencia sutil. Eso en mi infancia era impensable. Mi madre miraba el telediario siempre, mi hermana mayor y la menor se agarraban a gritos siempre, y yo, que me quedé callada y aturdida, huí siempre. La primera casa a la que huí fue a la casa de Ana, de la calle Tres Arroyos. En esa casa yo me sentaba en el váter mientras Ana se duchaba y le leía poemas de Alfonsina Storni. El libro era de la biblioteca de su madre. Después ella salía de la ducha, se secaba, se vestía y ya calentita yo le pasaba el libro, me desnudaba, me metía en la bañera y nos devolvíamos lo que tanto nos habíamos dado: palabras y escucha. Fue mi primera experiencia de intimidad en casa ajena y fue lo más propio y lo más apropiado porque era absolutamente literario. Tiempo después, probablemente ya teníamos 10 años, ellas se mudaron a un departamento de la avenida Juan B. Justo. Este era mucho más grande que el anterior, tenía un espejo inmenso en el salón frente al cual Ana y ella bailaban con la elasticidad de esos años. Y la madre les mostró todos los discos de los Rodríguez. Se convirtió en su banda favorita y las letras que aprendió en esa época nunca más las pudo olvidar. En el departamento de enfrente vivía otra niña de más o menos la misma edad de ellas. Se llamaba Jezabel. Cuando Ana y ella se cansaban de bailar, empezaban a entretenerse con hacerle maldades a la vecina. Primero se burlaban de su nombre y luego de su idiotez. Seguramente también se burlarían de su aspecto físico, puesto que era una niña horrible. Lo que más les molestaba era que tuviera un nombre tan judío como el apellido de Ana. Le gritaban Israel como si esa sola palabra fuera un insulto. Y cuando la vecina se asomaba a la ventana que estaba enfrente de la del cuarto de Ana, respondiendo ese nombre, ellas se agachaban y desde abajo decían bien fuerte: Jezabel es Israel porque es Moishe y es bebé. Sí, la humillaban también por ser un año menor que ellas. Pero algo salió mal con la propietaria de ese piso del centro de la paternal y la madre de Ana tuvo que rescindir el contrato y mudarse de nuevo. Se fueron a vivir a la casa del abuelo en la calle Galicia y entonces ya no eran dos, sino tres, pero seguía habiendo sitio para mí. El departamento de la calle Galicia fue mi tercera casa ajena de la infancia. Las casas ajenas de la infancia no tienen la característica de las de ahora, pero han preparado el terreno para este destierro. O más bien las de ahora anuncian que hubo algo congénito. Como Cristina, la madre de Ana, se agitaba, se agobiaba si estaba mucho tiempo en casa con su padre, le pedía prestado a su amiga el departamento de la calle Combate de los Pozos en el barrio de Congreso en verano, cuando quedaba vacío porque su amiga Felisa se iba de vacaciones. Entonces mi casa ajena tenía a su vez una subcasa ajena y yo pasé al menos 2 veranos en el balcón terraza de la casa de Felisa, donde Cristina me hizo escuchar a Café Tacuba y a Luis Eduardo Aute, y aprendí que entre la nostalgia española y la causa azteca no había un muro, había apenas membranas de un sistema nervioso central. Lo que no sabía todavía era que entre ese dolor específico de los orígenes y esa especificidad dolorosa latinoamericana no iba a haber ninguna diferencia cuando yo, menos de 20 años más tarde, me fuera de mi tierra para siempre. Mi tía, la hermana de mi madre, un día a la hora de la siesta me dijo: vos te fuiste de esta casa. Era domingo, el día de la comida familiar. Estábamos en la casa de mi infancia. Estaban evidentemente mis hermanas y mi madre también, aunque durmiendo, y mi abuela y mi abuelo. Habíamos comido ravioles.
Mi tía me lo dijo tumbada en una cama después de que yo le enseñara una de las canciones de Aute que recientemente había aprendido. Le respondí, no, acá estoy, y me contestó, no, no estás, vos ya no estás acá, decidiste irte. Sonaba siento que te estoy perdiendo, y aunque esto parezca un giro de la ficción, un giro literario, sucedió así realmente. Si no, ¿lo escribiría en tercera persona? Sentí una tristeza muy profunda y mucho peor sentí culpa, pero al mirar fijo a mi tía y verla agonizar su borrachera con los ojos cerrados y saberla a mi madre aplastada por una realidad neoliberal que la había dejado casi a la intemperie con 3 hijas boqueando como peces, sobre todo lo que sentí fue la aceptación de una orfandad y la huida racional de una estirpe femenina que iba a asfixiarla definitivamente. Se había criado escuchando un relato narrado por las 3 mujeres de las 2 generaciones que estaban por encima de ella. Su abuela, su tía y su madre repetían como un cuento de las buenas noches el cuento de los malos hombres. Su abuelo era el demonio porque había malvendido en la casa familiar, la casa de la avenida Gaona, así la llamaban. No era la casa de antes, ni la casa que teníamos, ni la casa de la infancia en boca de su madre o de su tía. Era la casa de la avenida Gaona. Nunca fue mencionada con ningún otro sintagma. Ese era el nombre como el título de un cuento. Entre paréntesis, fragmento del posible cuento La casa de la avenida Gaona. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.